Mundo, feliz año, buenos días. Manuel, muy buen día, muy buen año, efectivamente la primera colaboración del año y abriendo este 2025 después de un ajetreado 24 en donde se renovaron los poderes legislativo y federal y de 30 entidades del país a todos los diversos niveles y empezándolo luego el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de la República con un paquete de reformas que había anunciado el expresidente López Obrador desde principios del 2022 y que hemos conocido coloquialmente como el Plan C, con una serie de reformas constitucionales y legales de gran calado, no son cosas menores, ya que implican diferentes enmiendas a la Constitución. En particular, lo que ha llamado mucho la atención fue lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que llevará este año, el primer domingo de junio de este año, a la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, por lo que hace a la Suprema Corte la totalidad de los mismos, que ya no serán 11, sino serán 9, y la mitad de magistrados y jueces que imparten justicia en el país de orden federal. La otra mitad va a ser electos en el 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias que habrá en ese año del 2027. Como esa reforma, hay muchas otras, tanto, insisto, de orden constitucional como legal. Entre las otras que podríamos mencionar está lo que hace a una vuelta atrás a lo que es la estructura, la calificación, la denominación, digamos así, de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que dejan de ser empresas productivas para volver a ser empresas paraestatales, como las conocimos durante décadas, durante el priismo, en un ánimo que se quiere justificar de recuperar la autonomía energética del país, pero con los costos que sabemos que esto implica. Las saldos que deja el ejercicio tanto de Comisión como de Petróleos Mexicanos a lo largo de estos 6 años, pues son de un déficit muy importante que va a tener que cargar la tasa impositiva del país con esos déficits, además del costo que implica mantener los programas sociales. Como estas reformas, hay un paquete muy, muy grande, pero estos no concluyen. El Plan C implicaba también una reforma político-electoral, Manuel. Y la doctora Sheinbaum, desde que llegó, dijo que se postergaba la misma al siguiente periodo de sesiones del Poder Legislativo, que esto empezará en unos días, y es de esperarse que una de las primeras reformas que entren a la consideración de los legisladores sea la reforma político-electoral. Esto, si viene tal cual fue prefigurada, anunciada por el expresidente López Obrador, implicará, entre otras cosas, algo de la mayor relevancia, que tiene que ver con la desaparición de lo que conocemos coloquialmente como los plurinominales, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos legisladores que llegan por la vía de representación proporcional, es decir, que no ganaron la mayoría en su distrito o en la circunscripción correspondiente para el Senado, desaparecerán y solamente quedarían, en lugar de los 500 diputados, 300 de los mismos por mayoría relativa, y los de representación proporcional desaparecerían. Esto me parece de la mayor gravedad, ya que si algo se luchó en la transición democrática del país desde los años 70, cuando Reyes Heroles anunció en aquel famoso discurso de Chilpancingo que habría que abrir al Estado mexicano, justamente la apertura del Estado anunciado desde los años 70 era que hubiera cabida incluso para las minorías como voces importantes que constituyen la sociedad mexicana en las diferentes representaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si esta reforma llegara a pasar,
todo eso que se avanzó para que realmente el Congreso de la Unión y los congresos de los estados tuvieran las voces, insisto, las iniciativas de los más diferentes sectores sociales, desaparecerían. Y esto no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la propia Cámara de Senadores. O sea, la pluralidad que conocemos de la sociedad mexicana, y más que se ha enriquecido en los últimos años, desde mi punto de vista, tendría un gravísimo retroceso en la vocería que se requiere para hacer las reformas correspondientes. Esta pretensión, por cierto, hay que decirlo con todas sus letras, Manuel, no solamente fue la pretensión del expresidente López Obrador, sino también de los expresidentes Calderón y Peña Nieto, quienes ante gobiernos divididos, se dice así, cuando tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo que no obedece a la mayoría que llevó al poder ejecutivo al poder, sino que se encuentra en el poder legislativo diferentes puntos de vista. Esto lleva a que el ejecutivo, cuando manda iniciativas de reformas legales o constitucionales, tiene que hacer uso de la política, de las mejores habilidades políticas para convencer, y en el convencer a otros también, obviamente, escuchar las opiniones de otros, de manera tal que el trabajo entre el legislativo y el ejecutivo en esta confrontación de ideas y de diferentes puntos de vista, obviamente llevó desde la presidencia Ernesto Zedillo a finales de los años 90 a esto que se conoce como los gobiernos divididos, es decir, a una deliberación muy relevante entre ejecutivo y legislativo para hacer las diferentes reformas. Pero si bien esto es más complejo, tiene como consecuencia que el resultado de estas reformas lleva un mayor consenso y mayor solidez, ya que están avaladas por las diferentes opiniones y fuerzas políticas que conforman el Congreso. Esto resultó muy incómodo para el presidente Calderón, resultó muy incómodo para el presidente Peña Nieto y sin duda resultó de la misma manera incómodo para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que después de las elecciones intermedias del 21 no pudo hacer todas las reformas que hubiera querido hacer durante su mandato. Pero dejó prefigurado, como decíamos hace un momento, el famoso Plan C, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está llevándolo a cabo a pie juntillas, y esperaríamos para el siguiente periodo de sesiones, entre otras reformas, como la del Infonavit y demás que ya se han venido anunciando, la reforma en la materia política electoral, que reconformaría, desde mi punto de vista, de una manera muy regresiva, la arquitectura y el gobierno del Estado mexicano, cerrando las puertas a la diversidad y concentrando el poder en el Ejecutivo Federal y en los ejecutivos de los estados, ya que la reforma implica que existan reformas de la misma naturaleza a nivel de las 32 entidades del país. En fin, vamos a tener un 2025, Manuel, muy intenso en actividad legislativa, con como ya mencionaba, con la elección de juzgadores federales, y algunos estados también harán las mismas elecciones de juzgadores locales en junio de este 2025, y nos espera también, por otro lado, otro fenómeno político que se abre cada 6 años, la posibilidad de creación de nuevos partidos políticos. Esta tarea, junto con la elección de juzgadores federales, recaerá en el Instituto Nacional Electoral, que recibirá durante este mes de junio las solicitudes de aquellas organizaciones de ciudadanos, de ciudadanas que estén interesados en formar nuevos partidos políticos, para que durante este 2025 se organicen las distintas asambleas que se requieren por ley para constituir una nueva organización de carácter nacional o local, porque también habrá registros
de partidos políticos en los estados. Pero también vamos a ver durante todo este año toda una promoción de afiliación a las nuevas organizaciones de parte de los ciudadanos para que tengan el respaldo que la ley marca, y de la misma manera Morena ha anunciado un programa muy ambicioso de afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos. Lo que vamos a ver entonces es un año muy intenso en la aplicación de las leyes que se aprobaron desde el año pasado y las que se pueden aprobar a principios de este periodo legislativo, y una tarea muy compleja y una competencia compleja para convencer a la ciudadanía o ya sea de afiliarse a los partidos existentes o bien afiliarse a la intención de crear nuevas organizaciones políticas que creo desde mi punto de vista son muy necesarias para enriquecer el panorama político del país y evitar la concentración del poder, el monopolio del poder y de la voz pública solamente en la Ejecutiva Federal, Manuel. Ese es el año que nos espera. Ese es el año que nos espera, Edmundo Jacobo, y veremos, sí, cómo plantea la presidenta Claudia Sheinbaum su reforma política, porque pues fue la reforma que no dio tiempo a dictaminar a la legislatura pasada, entonces queda en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum hacer su propio planteamiento, y ha esbozado algunas ideas hace unos días, Edmundo, en torno a la posibilidad de que los segundos lugares pues puedan obtener algún tipo de curul, de diputación, en fin, todo este tema de la desaparición de los plurinominales, quizá como un pase automático, Edmundo, pero veremos si los segundos lugares en las elecciones podrían ocupar una diputación, porque lo que dijo hace unos días la presidenta de la mañanera es que todos y todas tienen que ser electos por la voluntad popular, Edmundo. Efectivamente, ese es la propuesta que hizo el expresidente López Obrador de que desaparecer los plurinominales, que queda en lugar de 500 diputados, 200 de representación proporcional y 300 de mayoría relativa, solamente quedaran estos últimos 300. Y te insisto, me parece muy grave que llegara a hacerse una reforma de esta naturaleza, ya que perderíamos lo que, insisto, es más complejo, pero mucho más sólido porque lleva el consenso de diferentes puntos de vista. Y aquí también, permíteme comentarlo, la misma bloque dominante conformado por Morena, PT y el Partido Verde, pues van a tener diferencias internas importantes, ya que la mayoría de los diputados y senadores del Partido del Trabajo y del Verde pues han llegado a esas posiciones no por mayoría relativa, sino por representación proporcional. Y yo quiero ver si ellos avalarían una reforma de esta naturaleza, ya que con su voto podrían estar, permíteme decirlo así, sentenciando su propia desaparición. Pero, en fin, habrá una discusión entre ellos, el bloque dominante, pero yo creo que lo más grave es que socialmente y políticamente hablando estaríamos perdiendo lo que se ganó a lo largo de estos 40 años en enriquecer la representación de la sociedad mexicana a nivel de del Congreso Federal y de los congresos locales, Manuel. Pues de ahí está el tema, Edmundo Jacobo Molina, te agradezco tu presencia esta mañana, te mando un abrazo y pues veremos cómo viene el año legislativo. Edmundo, cuídate mucho. Igualmente.